con la columna vertebral recta, bajo la guía del Cristo dentro, dirigimos la atención hacia la presencia Yo Soy para que tome el comando y control de esta actividad. Las legiones de ángeles del amado Mica, junto con los ángeles del arcángel Miguel y la amada Astrea y la maestra ascendida Leto, nos van a acompañar desde los diversos puntos en que nos ubicamos hasta el templo de Arabia en conciencia proyectada. Respiren suavemente y aflojen. Suelten todo tipo de tensión física y nerviosa. Traten de no pensar ni sentir los problemas que hay en los alrededores. Tampoco de recordar problemas de ningún tipo. Entran al corazón de su inmortal y victoriosa llama triple dentro del santo ser crístico dentro y colocan la atención desde allí en su poderosa presencia Yo Soy. Y les piden a ella que le sostenga a cada uno en su corazón. Rápidamente vamos ahora acercándonos al templo de la resurrección en el cercano oriente a medida que nuestra atención es llevada en esa dirección. Brillando en los céteres pulsantes sobre la Tierra Santa, cuyo diseño es circular, se encuentra ese gran templo de luz. Vamos hacia la entrada principal y se nos da la bienvenida, invitándonos a pasar, y aquí adentro podemos observar patios como grandes corredores cilíndricos que rodean al salón central de la llama, donde se encuentra focalizado el corazón del fuego sagrado de la resurrección. Somos llevados lo más cerca posible al corazón central donde mora la llama y se encuentra concentrada. Podemos ver a muchos seres de luz alrededor de la llama, entre ellos al espíritu envolvente del año, el amado Aeolus, y a los padrinos, al arcángel Gabriel y la señora Esperanza, al gran Serapis Bey y los amados Elohim Claridad y Astrea y el gran ángel de la restauración. También está la diosa de la primavera y el amado Pablo el Veneciano y mensajeros especiales desde el sol central. Se escucha ahora una música especial y hacen su entrada al lugar santo de los santos el amado Mica, acompañado de la amada Madre María a su izquierda y del arcángel Rafael a su derecha. Ellos se dirigen hacia la llama y se arrodillan en adoración a la fuente suprema de toda vida. Ahora respiran en la llama y al hacerlo, un rayo cósmico de resurrección cósmica desde el sol central desciende y se ancla en este fuego sagrado que adopta la forma de un lirio blanco dentro de una esfera cristalina girando, que hace resplandecer rayos de luz madre perla, cargado con la cualidad cósmica de resurrección cósmica
desde el Sol central. Vean y visualicen esta actividad. Todos en la asamblea respiran y absorben este patrón electrónico y lo expanden y lo proyectan, elevándose hacia la atmósfera sobre la Tierra Santa, la gran luz cósmica de la resurrección que rápidamente recorre y envuelve la Tierra y sus evoluciones. De nuevo, el amado Mica, el arcángel Rafael y la Madre María respiran en la llama, y todos los seres de luz reunidos allí también lo hacen. Y nosotros nos unimos a esta actividad pidiéndole al Santo Ser Crístico hacerlo a través de cada uno de nosotros. Así que boten todo el aire de sus pulmones. Comenzamos. Yo soy inspirando el sentimiento divino de resurrección cósmica de Rafael y María. Yo estoy absorbiendo el sentimiento divino de resurrección cósmica de Rafael y María. Yo estoy expandiendo el sentimiento divino de resurrección cósmica de Rafael y María. Yo estoy proyectando el sentimiento divino de resurrección cósmica de Rafael y María. Yo estoy inspirando el sentimiento divino de resurrección cósmica de Rafael y María. Yo estoy absorbiendo el sentimiento divino de resurrección cósmica de Rafael y María. Yo estoy expandiendo el sentimiento divino de resurrección cósmica de Rafael y María. Yo estoy proyectando el sentimiento divino de resurrección cósmica de Rafael y María. Yo estoy inspirando el sentimiento divino de resurrección cósmica de Rafael y María. Yo estoy absorbiendo el sentimiento divino de resurrección cósmica de Rafael y María. Yo estoy expandiendo el sentimiento divino de resurrección cósmica de Rafael y María. Yo estoy proyectando el sentimiento divino de resurrección cósmica de Rafael y María. Continúen respirando en la llama como el Cristo en acción. Continúen inspirando, absorbiendo, expandiendo y proyectando esta radiación de esta gran llama junto con la gran hermandad blanca de seres cósmicos y ascendidos reunidos en este momento, en este templo sagrado. Otra vez desciende el rayo cósmico Madre Perla desde el Sol central, cargado con la cualidad de la resurrección y restauración cósmica, y se produce otra gran explosión de luz que hace que la llama se eleve nuevamente en corrientes de energía hacia la atmósfera superior sobre la Tierra Santa, cubriendo rápidamente a todos los países que comprenden el cercano oriente. Este fuego blanco Madre Perla, en la forma de lirios de diferentes tamaños dentro de esferas cristalinas, desde este templo de Arabia se expande rápidamente, impulsado por las legiones de ángeles por todo el Asia, luego Australia y Nueva Zelanda. Al mismo tiempo es llevado hacia toda el África, Europa y todos los países nórdicos. Luego continúa su recorrido a través de los océanos Pacífico y Atlántico
hasta llegar a las Américas y rodear a la Tierra y sus evoluciones completamente. Esta gran luz cósmica de la resurrección está resucitando la conciencia crística en cada hombre, mujer y niño. Visualicen a cada nación de la tierra y su gente dentro de este fuego madreperla, restaurando la perfección en pueblos y naciones. Vean esta actividad sucediéndose en los niveles internos. En este estado de conciencia, visualicen otra actividad especial llevándose a cabo desde las poderosas presencias yo soy de la raza humana y desde la gran hermandad blanca, quienes van tejiendo una red de rayos y relámpagos del fuego de la resurrección y del fuego de la pureza cósmica, así como del fuego del poder y liberación cósmica de 1000 soles en la atmósfera en cada nación sobre la tierra, y van aniquilando, disolviendo y consumiendo la entidad del coronavirus COVID-19 ahora mismo, su causa, núcleo, efecto, récord y memoria a nivel físico e interno. Visualicen esa actividad, especialmente en las naciones donde ustedes están en este mismo momento. Otra actividad muy especial se está dando a nivel planetario. Al mismo tiempo, la luz desde el planeta Venus encima de la Tierra con la amada Venus, liberando su luz cósmica de resurrección, la luz desde el amado Ethos y Lady Olivenia debajo de la Tierra, liberando su poder cósmico restaurador, forma una palanca cósmica que va guiando a la Tierra en su curso destinado hacia la órbita de Urano, planeta desde el cual la amada Lady Estesia está liberando su luz cósmica de resurrección y restauración para la Tierra y sus evoluciones. Todo este fuego sagrado cósmico es perfectamente canalizado por nuestro Señor del mundo y la gran hermandad blanca de este planeta, conjuntamente con los directores de los elementos y las poderosas presencias yo soy de toda la humanidad, quienes intensifican el poder y los poderes de la luz, neutralizando, aniquilando y haciendo añicos la causa primordial y el efecto de todo tipo de epidemia y pandemia del coronavirus COVID-19 y de cualquier plaga impulsada por la fuerza siniestra. Visualicen esta poderosa actividad que conjuntamente con el fuego de la resurrección madreperla va restaurando y resucitando la perfección en los pueblos y naciones por todo el globo terráqueo, físicamente manifestada aquí y ahora y para siempre. Mantengan esta visión por unos instantes más. El fuego madreperla de 1000 soles de resurrección
también está brillando a lo largo del eje de la Tierra, que sostienen los amados magnos y polares, quienes van enderezándolo matemática y científicamente con la asistencia del divino Gautama, nuestro Señor del mundo, sosteniendo el balance cósmico perfecto del planeta. El Santo Aeón, el espíritu envolvente del año 2020, acompañado de los padrinos, están ahora sosteniendo a la Tierra dentro de un gigantesco lirio blanco, dentro de una esfera cristalina planetaria. A medida que nuestra dulce Tierra es llevada más cerca hacia la órbita de Urano en armonía cósmica con el movimiento cósmico de los demás 48 planetas pertenecientes a la galaxia de Alfa y Omega. Escuchen los coros angélicos celestiales cantando himnos de alabanza a Dios, porque la Tierra está cumpliendo el plan divino de Dios, de acuerdo al edicto cósmico. Mantengan y sostengan esta visualización por un tiempito más. Visualicen todas estas actividades. Estamos en el templo con la gran jerarquía espiritual. Estamos participando en esta actividad cósmica. La luz brilla en este planeta. Ahora, con mucha humildad, pedimos permiso a la Santa Madre María, Madre de Jesús el Cristo. Pedimos permiso para regresar a nuestros lugares de origen, sanos y salvos, a la octava física, acompañado de las legiones de ángeles que nos han traído con los padrinos asignados por la amada Madre María y el Arcángel Rafael en esta proyección consciente. Vamos saliendo del templo y vamos regresando cada uno a su lugar de origen. Ahora tomamos una respiración suave y profunda y estamos ya de regreso al cuerpo físico. Gracias.